Ayer en la conferencia de prensa diaria de la Secretaría de Salud en Palacio Nacional, de la cual siempre le hacemos un resumen aquí en los periodistas, se presentaron una serie de datos sobre el estado nutricional de la niñez mexicana, incluido un informe realizado por la UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Instituto Nacional de Salud Pública. Los datos que se presentaron revelan que la niñez mexicana enfrenta dos problemas: el de desnutrición crónica, cuando no alcanza la talla recomendada para su edad, y el problema cada vez creciente de sobrepeso y obesidad. Y bueno, nos permitimos invitar a Catalina Gómez. Ella es la jefa de política social del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, aquí en México, para conversar justamente sobre esto y sobre las medidas que han tomado algunos estados ya para responder a esta emergencia. Le agradezco que esté usted aquí, Catalina Gómez. Muchísimas gracias. Hola Alejandro, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Es difícil luego comprenderlo si no es alguien, si uno no es alguien que maneja este tipo de datos, que exista a la vez desnutrición, pero también sobrepeso en una misma población, y que se comparta la desnutrición y el sobrepeso como pues dos problemas del mismo grupo de la niñez. ¿Qué es lo que está pasando en México y qué es lo que ha pasado y por qué, Catalina Gómez? Sí, como dices, está mezclada la desnutrición y toda la problemática de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, vamos por partes. En cuanto a la desnutrición crónica, esta es una problemática que es como una deuda histórica que México tiene que resolver. Esta no es una problemática tan reciente. La desnutrición crónica está asociada a fenómenos como el de la pobreza, al de falta de acceso para tener alimentos saludables en una población, y está presente particularmente en los niños menores de 5 años en poblaciones más rurales, con condiciones, digamos, altas de pobreza, y en muchos municipios con comunidades indígenas. Esto es, digamos, la problemática que México está arrastrando. Actualmente hay más de 1,5 millones de niños y niñas menores de 5 años que sufren de esta problemática, pero digamos que no es un problema que está disperso a lo largo y ancho del país, sino es más focalizada. Pero al mismo tiempo estamos viendo, fruto de la urbanización, fruto del desarrollo, cómo se ha también dado este otro lado de la malnutrición, que es el del sobrepeso y obesidad. En México está muy asociado con el altísimo consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, adicionalmente a otros problemas, pero particularmente asociado con estas prácticas y con la fácil acceso, con la fácil disponibilidad que están estos productos al alcance de todos. Lo que vemos es que en muchos lugares en México es más fácil conseguir estos productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas en lugar de conseguir productos frescos y naturales. También hay un tema de practicidad que muchas veces dificulta que muchas familias tengan hábitos más saludables, pero esa es en general la problemática que se da y por qué México presenta ambas situaciones, ambas muy complejas de atender, pero que actualmente se están poniendo sobre la mesa y se están poniendo en la mesa de discusión para que se puedan abordar y atacar de raíz. Sí hay como un momento mexicano ahora mismo para el tema de la obesidad y el sobrepeso. Sí, sí lo hay porque obviamente estamos en medio de una pandemia que ha evidenciado pues todos los problemas estructurales de los países en su conjunto, pero en el caso mexicano sí ha puesto sobre la mesa la discusión sobre el sobrepeso, la obesidad,
y el tema de los niños, de la urgencia de empezar con los niños, empezar a transformar generaciones. ¿Ustedes han detectado una evolución de este sobrepeso, obesidad de los niños de ciertos años a nuestros días? ¿Cómo lo tienen ustedes ubicado? Sí, digamos, los cambios no son tan fáciles de medir, digamos, de un año para otro, pero ahí desde UNICEF y todas las organizaciones de Naciones Unidas confiamos mucho en los datos que se recolectan en México. Entonces, por ejemplo, los datos que nos da la ENSANUD son datos confiables, relevantes, representativos, que nos van orientando sobre las tendencias y cómo va evolucionando la problemática. Y definitivamente la problemática actual es muy grave en términos de sobrepeso y obesidad cuando tenemos alrededor del 75% de la población adulta padeciendo de sobrepeso o obesidad, y en cuanto a niños y niñas estamos hablando que más del 30% de escolares, por ejemplo, sufren de sobrepeso o obesidad. Es una tendencia que además va empeorando en la medida que van creciendo, y este porcentaje se sube un poco más, alrededor del 37% de los adolescentes padecen sobrepeso de obesidad, y son lo que muy seguramente estos adolescentes van a ser adultos obesos y que muy seguramente van a desarrollar las enfermedades asociadas a este problema, muchas de ellas enfermedades crónicas, en donde es mucho más costoso atender estos problemas que prevenirlos. Estados Unidos y México han compartido, como que están en competencia permanente por ver quién es el número uno en obesidad, tanto en adultos como en menores de edad. ¿Hay alguna casualidad? ¿Es una casualidad que estos dos países vecinos sean de los más obesos del mundo? ¿O si estamos compartiendo culturalmente comportamientos, tendencias? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Sí, bueno, no es casualidad que en ambos países la venta de bebidas azucaradas y de productos ultraprocesados es muy amplia, y digamos, es parte de la cultura, casi que no se ve como algo que hay que corregir y que hay que, más que todo, es evitar su consumo y promover el consumo de productos más frescos y mantener una dieta más balanceada y saludable. Igualmente, aquí en México, el consumo del agua simple debe incrementarse, porque siempre hay estas bebidas azucaradas porque saben más rico. No hay esa cultura de tomar y disfrutar el agua simple. También se tiene definitivamente que trabajar el tema de acceso. Hay muchas poblaciones que desafortunadamente no cuentan con buen acceso de distribución de agua potable. También las escuelas, muchas tienen problemas con sus bebederos, donde no se les da mantenimiento adecuado, entonces dificulta que verdaderamente se cambien los hábitos y que se desincentive el consumo de estas bebidas azucaradas. Hay un aleteo de mariposa en Oaxaca que le empezó a levantar un viento de cambio que ahora por de momento ha brincado a Tabasco, y el viento de cambio pareciera que está empezando a levantar hojarasca también hasta la capital mexicana, y obviamente me refiero a lo que legislaron, que de repente volteamos a ver hacia Oaxaca y ya habían tomado una decisión, también urgidos por su propia necesidad, porque estamos hablando que Oaxaca, con todo lo que es Oaxaca, tiene un problema de obesidad infantil que destaca en México, y México destaca en el mundo de ese tamaño el problema. ¿Qué mensaje le mandaría usted a otros congresos? Hoy leía que Querétaro está razonando la idea también de ponerle límite a la venta directa a los niños. Tampoco es prohibir estos productos. ¿Qué mensaje le mandaría usted a los congresos locales?
Sí, pues en primer lugar, enviar una felicitación a Oaxaca, al estado de Oaxaca, por esta decisión valiente y pionera que está haciendo primar el interés superior de la niñez por encima de intereses comerciales y económicos. Y mi mensaje para los congresos de diferentes estados y para diferentes foros de discusión es que consideren estas medidas que están prácticamente enfocadas es a la prevención. Enfocarse en la prevención siempre será más barato y mucho más fácil de remediar que luego llegar a atender un problema grave de salud pública como es el sobrepeso, la obesidad y todas las enfermedades crónicas asociadas. Entonces, invertir en la prevención vale la pena, invertir en la salud de niños, niñas, adolescentes y sus familias vale la pena, y los costos económicos que puede llevar de este cambio de hábitos y de consumo no pueden estar por encima de ese interés superior de la infancia a su derecho de una buena alimentación y a su derecho de tener una salud adecuada. Catalina Gómez es jefa de política social del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y yo me atrevo a pedirle a usted, dado el cargo y la importancia que tiene ese cargo, incluso en términos morales, ser jefa de política social para las familias. ¿Qué le diría usted a los padres de familia, la importancia que tienen ellos con sus hijos? Sí, el rol de los padres, de las madres y de los cuidadores es fundamental. Hemos platicado mucho sobre todo este trabajo en términos de la regulación y en términos de las políticas públicas, y eso es muy importante. Pero también el otro lado de este esfuerzo ya viene alrededor de lo que dentro de las familias se puede hacer. Yo invitaría a padres, madres y cuidadores a informarse más alrededor de la buena alimentación. No siempre hemos sido curiosos de esto, y es un llamado también a que en toda la familia se priorice la buena alimentación, de que nos informemos más, de que veamos qué alimentos nos conviene consumir con más frecuencia y cuáles debemos evitar. Y que pasemos este conocimiento también a nuestros hijos, que definitivamente tienen que ser partícipes de este cambio de hábitos y este cambio que se está dando ya a nivel personal, ¿no? Y tienen padres, madres y cuidadores también tienen un rol en incentivar la actividad física y que los niños vean este valor de alimentarse de manera saludable, de consumir agua simple y de mantenerse en forma, de que les guste la actividad física, que todo en su conjunto es lo que hace una vida saludable y es lo que les va a permitir también a los niños y a las niñas ser adultos productivos y saludables en el largo plazo por el resto de sus vidas. Permítame una última pregunta, Catalina. ¿Hay ejemplo de algún país que haya emprendido una lucha tan complicada, que además requiere de muchos años y de mucha educación, que haya emprendido una lucha para rescatar a sus jóvenes, a sus niños de problemas de obesidad, que haya sido exitoso? Esa es la pregunta del millón. Han habido países que han dado esta lucha, pero no resaltaría, digamos, ninguno que la haya efectivamente librado ya, digamos, de manera final. Resaltaría el caso de Chile y de Perú, países que ya han avanzado en la implementación de un etiquetado frontal, cada uno con características diferentes. El nuevo etiquetado en México es relativamente parecido al de Chile, aunque con ciertas mejoras. Entonces, estos dos países, pero además del etiquetado, y eso sí quisiera resaltarte, no hay una medida que por sí sola
resuelva el problema. Aquí hay que abordar la problemática como muchos otros problemas de la vida pública y del bienestar de una población. No es una sola medida la que resuelve el asunto, sino un conjunto integral de medidas, tanto a nivel de regulación, tanto a nivel de cambios de comportamiento en la sociedad. México, por ejemplo, necesita hacer entornos más saludables, desde el hogar, las comunidades, las escuelas, entonces es algo integral. Otros países han venido adoptando estas medidas integrales, los que te resaltaba como Perú y Chile también han avanzado con estas medidas complementarias, y se va aprendiendo, unos países van aprendiendo de los otros y, por ejemplo, estas mejoras que México ya ha hecho en su etiquetado, esta iniciativa de Oaxaca empieza a generar también ideas para otros estados y otros países de que lo pueden adoptar en sus localidades, siempre hacia el beneficio de su población, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Ayer me comentaba Alejandro Calvillo, este activista dedicado a temas de salud pública, me decía que es probable que Oaxaca sea pionero en toda América Latina, que no tiene él por lo menos el dato de que un estado o una entidad haya hecho algo como lo que ha hecho el Congreso local allá. Pues Catalina Gómez, le agradecemos muchísimo que haya estado, que oportuno haberla tenido aquí en Los Periodistas en un día como hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación. Encantado, gracias.